Damos la bienvenida en solidaridad a la profesora de Derecho en Valladolid, Noemí Serrano. Muy buenas, Noemí. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Mira, estamos un poco perplejos porque casi era la gran promesa electoral, la reforma laboral. Le echaron la culpa a Europa de no poderla hacer, han hecho una reforma laboral a medias. No sé, tantas cosas querría hablar contigo sobre este asunto. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál sería tu opinión así global de esta reforma laboral? Bueno, la lectura inicial del Boletín Oficial del Estado dejaba un poco insatisfecho en el sentido de lo que se había anunciado que iba a ser la reforma laboral y lo que se plasmó finalmente. Y también hay que decir que estamos en los primeros meses de su aplicación y sobre todo desde el mes de marzo, pues hay un cambio importante en lo que son la supresión de muchos de los contratos temporales y su transformación por contratos indefinidos, pero la pregunta que hay que hacer ¿es real que pasamos de una cultura de la precariedad a un contrato de calidad y estable? Y las primeras lecturas que se hacen tanto desde lo que es la norma como la aplicación de la misma, pues a lo mejor no están respondiendo a la perspectiva o la expectativa que se nos ha dado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se suprimen muchos contratos temporales, quedan prácticamente reducidos a dos los contratos temporales, que son unos contratos eventuales con una duración de hasta 90 días en el año y los contratos de sustitución o de interinidad y ya no más temporalidad. Eso sí, es salvo en algunos sectores como puede ser, por ejemplo, el de la construcción, que le llaman fijo, pero es un contrato temporal vinculado a la obra, y el resto de los contratos pues tienden a ser indefinidos. Pero ¿qué problema plantean estos contratos indefinidos, que les vamos a denominar o a llamar indefinidos, pero pueden ser contratos de muy poca duración? Es decir, que la persona tiene un contrato indefinido y en un término de 2, 3 meses y a veces días, pues vuelve a perder su empleo y a volver a iniciar la búsqueda de empleo. Y el otro gran modificación en cuanto a la contratación es la apertura del llamado contrato fijo discontinuo, que estos contratos pues tienen periodos de inactividad y lo que se plantea es un contrato indefinido porque se llama fijo, pero si sus periodos de inactividad son muy prolongados y muy largos y luego estás al requerimiento, a la llamada del empresario, hemos logrado romper la temporalidad o hemos cambiado el nombre y seguimos con la misma situación que tenía el mundo laboral antes de diciembre de 2021, y eso es lo que estamos empezando a ver en estos primeros meses, pero se va a ver más a lo largo del año y del tiempo. Si solo hemos cambiado el nombre o si estamos cambiando un poco la cultura. Esos contratos que eran realmente falsos, que iban, por así decirlo, encadenando pequeños contratos y te echaban pero que se aplican incluso en la administración. Sí, sí, son los llamados contratos temporales fraudulentos, ¿no? Eso puede desaparecer, eso de que el trabajador Encadenados. en verano a su casa y le vuelven a contratar. Esto ha habido juicios, ¿no? Llevando de la Sí, sí, no, contraria. vamos, es, digamos, un caballo de batallas de la precariedad, ¿no? El hecho de que había personas, sobre todo con contratos de sustitución o de interinidad, que a veces estaban contratados pues en administraciones o en entes públicos con una sucesión de hasta 15, 20, 25 años y había una dificultad de conversión de ese contrato en indefinido. La verdad es que la reforma laboral afecta más a la empresa privada, la reforma que se hace en diciembre, y ha habido otros cambios normativos para el empleo público
pero que también están, digamos, produciendo todavía algunas situaciones difíciles, porque hay que convertir ese contrato fraudulento de mucho tiempo de duración en un contrato indefinido, pero a estos en el ámbito público se les llama indefinidos no fijos. ¿Qué significa no fijos? Pues que cuando saque la administración correspondiente o el ente público, la empresa o entidad del sector público, esa plaza, a un concurso ordinario, pues esa persona que lleva vinculada mucho tiempo, si no obtiene la plaza por los criterios de mérito y capacidad, pues también perderá su empleo. Y esto nos coloca que tanto en la empresa privada como en la administración pública hay que repensar un poco lo que es la calidad del empleo, que yo creo que es donde no acaba de llegar la reforma laboral, porque no es tanto, como decía al principio, cambiar los nombres, las denominaciones del contrato. ¿Qué me sirve a mí o de qué me sirve que me llamen que mi contrato es indefinido si mi contrato va a tener una corta duración? Es decir, yo me confío de que tengo un contrato que va a tener continuidad en el tiempo, pero ese contrato, aunque se llame indefinido, si va a concluir tempranamente, no me va a poder permitir hacer una perspectiva de vida, de emprendimiento de una familia, por ejemplo, de independizarse a los jóvenes, de contraer pues una serie de obligaciones, como puede ser pues el alquiler a veces de un piso, o la compra de una vivienda, u otras perspectivas según tengan a la gente. Si eso no me lo permite el empleo que tengo, me da igual que se llame indefinido, que se llame temporal. Lo que tiene que ser un empleo que permita la continuidad de la relación laboral, y que también se cumplan una serie de condiciones, claro está, en lo que es la prestación, en cuanto al respeto del tiempo de trabajo, en cuanto a unos mínimos salariales. Este empleo precario afecta a una parte pequeña de la población, es una cosa anecdótica, es un catarro que hay que arreglar, o este problema afecta a una parte muy importante de la población. Pues es una patología crónica, podemos decir, quienes nos dedicamos al derecho del trabajo, porque en el trabajo asalariado había alrededor de entre 5 y 6 millones de personas con contratos temporales que estaban permanentemente rotando. Unos 10 millones con contrataciones indefinidas, pero también con sus problemas de pérdida de empleo, porque un contrato indefinido no significa tampoco, digamos, un seguro para toda la vida, que también alguien puede ser despedido, pero el problema de la temporalidad es, si lo miramos en cifras, es esa gran rotación de una misma persona que en la misma empresa está con sucesivos contratos temporales durante mucho tiempo. Entonces, con esa media que teníamos de millones de contrataciones temporales en España, una persona tocaba a 4 contratos al año. Es verdad que algunos iban a tener a lo mejor 100 contratos en un año, otros iban a tener 20, y otros a lo mejor tenían 2 contratos temporales, y otros en el año pues su contrato temporal pues aguantaba hasta los 3 años, y a los 3 años se le renova. Pero ese es un gran problema, la cronicidad de la temporalidad, y sobre todo si nos comparamos con quien se nos compara por nuestra pertenencia a la Unión Europea. El otro gran problema que tenemos es la alta tasa de temporalidad, sobre todo en el conjunto de la población trabajadora, pero especialmente en algunos colectivos o grupos, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser las mujeres. Estos dos unidos no solo
contrataciones temporales, sino también contratos a tiempo parcial, pero también otros sujetos a los que se les ha mirado menos y que hay que empezar a mirar. Cuando alguien pierde su empleo y ya es un trabajador de edad madura, y la edad madura en España se considera a partir de los 45 años, pues esa pérdida de empleo y volver a una recolocación, pues a veces no se consigue con contratos indefinidos, sino con contratos temporales. Hay otros grupos que tienen mucha temporalidad, pues por ejemplo, una de las más altas es de las personas con discapacidad, que hablamos o se nos llevan a mucho la boca de la inclusión y no nos acaba, digamos, de llegar esa integración real. Y luego también pues Que se hay hace algunos simplemente. sectores, perdón, Eugenio, algunos sectores de actividad que siempre han estado vinculados a la temporalidad, pues como puede ser en el ámbito agrario, la industria agroalimentaria, porque tienen determinados periodos en el año. Nosotros somos la gran industria de España no es una industria, lo que el motor económico de España ha venido siendo, por lo menos antes de la pandemia. Yo creo que se está recuperando el turismo y también pues tiene un factor importante de temporalidad, y para todos ellos pues se les quiere reconvertir, que ya existía esa figura, al nuevo contrato de fijo discontinuo. Pero el problema que plantea el contrato de fijo discontinuo es que el fijo discontinuo tiene que tener un periodo corto de inactividad durante el año, porque si los periodos de inactividad son más largos que los periodos de actividad, ¿de qué le vale a una persona estar trabajando? Es verdad que luego va a tener una prestación por desempleo, pero hay que preguntarnos, ¿el trabajo dignifica? Yo creo que sí, ¿no? Y entonces a las personas hay que darles oportunidades para que puedan encontrar un puesto de trabajo, que tengan continuidad y que haya una continuidad también en la prestación, y que no vaya con alteraciones o con interrupciones entre trabajo y desempleo. Este modelo laboral es que, por otra parte, no sé qué datos tendrás tú, mucho más científicos seguro, genera muchísimo accidente laboral. Yo lo veo desde el punto de vista de la calle. Aumentan mucho el drama humano Sí, de la los siniestralidad. accidentes de salud, y voy a decir que hasta el problema económico que se genera. O sea, un lesionado grave, pues si se calculara, yo digo, primero lo grave del tema es que hay una persona que sufre, pero es que hasta si se calculara que el coste económico de eso luego normalmente va a cargar sobre las arcas públicas, mientras que el beneficio de ese trabajo precario fue para el capital, pues me parece que Yolanda Díaz debería de haber argumentado por ahí también. Sí, es otro, la precariedad siempre ha ido unida a mayores tasas de accidentes, accidentes de trabajo. Luego la verdad es que los accidentes de trabajo tienen una graduación. Los más graves obviamente son los mortales, luego la graduación de los mismos. Hay accidentes también que se consideran de trabajo y son accidentes de tráfico o in itinere, que es un volumen importante, pero sí que tenemos que decir que normalmente hay mayor siniestralidad cuando el empleo es más precario. Y esto no tiene que ver solo con cuestiones de prevención de riesgos laborales, sino de más cuestiones que tenemos que relacionar. Pues, por ejemplo, la formación de un trabajador. Cuando alguien tiene un trabajador durante muy poquito tiempo, pues Claro. aunque es una exigencia específica de la normativa de prevención, la formación en materia de lo que son el puesto de trabajo y el desempeño del mismo para evitar los accidentes, pues la realidad te dice que si alguien no va a tener una fidelización, una vinculación en el tiempo, pues que le dedica menos esfuerzo a estas necesidades, y luego el resultado
pues suele ser un incremento porcentual, por así decirlo, en cantidades mayores de la situación de los accidentes. Y también ponía sobre la mesa que hay que relacionar las cuestiones de trabajo con las cuestiones de seguridad social, ¿no? Con lo que es el coste. Se nos llena la boca de decir que nuestro sistema de seguridad social es poco sostenible, o algunos incluso nos anuncian que puede entrar en cualquier momento en bancarrota, y la solución para ello pues es incentivar la actividad laboral, el trabajo, la prestación, que eso hace que haya más cotizantes, más contribuyentes, y por lo tanto se equilibre el sistema, sin perjuicio de que cuando alguien tenga la necesidad, en el caso que estamos hablando del empleo, pues es de la protección por desempleo, ¿no? Pero también en los casos de la siniestralidad, pues incapacidades temporales, o incluso pues situaciones de incapacidad permanente que ya impiden la continuidad en la prestación de la actividad laboral. Pues un poco hacer una interconexión mayor entre lo que es el mundo laboral con lo que es el segmento de la protección social, y yo siempre digo, unos vasos comunicantes que sean armónicos entre, Claro. tenemos que priorizar el trabajo, e incluso para personas que tienen situaciones, digamos, incapacitantes, darles oportunidades de trabajar en otros ámbitos y en otros sectores. Y tenemos que decir que el mundo laboral discrimina bastante, y sobre todo discrimina a los más débiles, o esa frase, esa palabra que se utiliza mucho, ¿no? Ahora que se habla mucho de colectivos vulnerables, ¿no? Que siempre se ha hablado en el ámbito de las relaciones laborales, de los incluidos y de los excluidos, que es un problema también de largo recorrido, no es un problema corto, pues es otro grave problema que tenemos. Y en España, pues dentro de estos excluidos o colectivos vulnerables, sin hablar de grupos, pues podríamos hablar que siempre hemos tenido un altísimo desempleo estructural, ¿no? Y que el legislador, yo siempre digo que la asignatura pendiente del legislador laboral es no enfrentar de lleno lo que son políticas de empleo que incentiven la continuidad en el trabajo, que hagan que los jóvenes accedan tempranamente a sus puestos, que esos puestos puedan ser de progresión y de promoción, y que no sean pues trabajos de muy corta duración. Esto que nos lleva a que es un círculo todo, el trabajo, la protección al trabajo cuando no se puede trabajar, la incentivación del trabajo mediante políticas de empleo, y la dedicación de más esfuerzo a la formación para la continuidad o para la inmersión laboral. De todas maneras, ese desempleo estructural al final es una condición del capitalismo para bajar los salarios. Es una forma de tener controlada la capacidad de los trabajadores, por así decirlo. Mira, y te iba a preguntar, ¿en la administración también se comportan así? No sé si encuentras justificación para que la administración siempre alude a que no es tan fácil convocar oposiciones, los plazos, los requerimientos legales, pero que la administración se comporte así. Estoy pensando en la enfermería, por ejemplo. No, es que no tiene solución. Y hacen la misma precariedad laboral. Por ejemplo, enfermería se queja mucho de esta precariedad laboral, siendo trabajos de la propia administración. Pues probablemente la administración, que tenía que ser modelo, digamos, ¿no?, para la empresa privada en España, no lo ha sido. Y en los servicios públicos esenciales se ve claramente. Te referías, Eugenio, a la sanidad, ¿no? Y una profesión determinada como puede ser la enfermería, pero podríamos irnos también a la educación o a otros ámbitos, pero también podríamos irnos a servicios sociales,
o a la justicia, ir escarbando en todos ellos y ver cómo el paso de los años pues ha ido deteriorando bastante también la estabilidad en el empleo público, y se ha preferido pues unas contrataciones de carácter temporal que sobre todo en el empleo público son de interinidad, de sustitución, en vez de una consolidación de lo que son las plazas y el empleo, que nos han llevado pues a donde estamos, ¿no? Para que te ¿no? hagas Y una la idea, sanidad supera un 37-38% de temporalidad. Quiero decir que hay aspectos de la vida pública, administración pública y en determinados sectores donde la temporalidad es incluso mayor que la que tenemos en la empresa privada. Y luego está el temazo de la externalización, o sea, la administración tiene unos defectos. El funcionario es evidente que tiene un defecto estructural y la administración eso lo resuelve externalizando, la limpieza de los institutos. Y resulta que las mascarillas de los profesores las pone el ministerio y las personas que limpian no tienen mascarilla. Y así externalizando una parte de la sanidad y externalizando una parte de la política de vivienda. La externalización en el fondo es una forma de hacer una precariedad legalizada, echarle a otro el muerto. Bueno, desde hace muchos años se ha trabajado con una idea de la subcontratación. Utilizan un término inglés, el outsourcing, ¿no? Y entonces dejar solo lo que formaría parte del núcleo esencial de la actividad, pues en las escuelas que ponías, ¿no? Pensando que solo es importante la protección de quienes enseñan y por lo tanto de los profesores y todo el staff o el personal educativo, y todo lo demás que puede ser desde los servicios de apertura y cierre, los servicios de limpieza, pues sacarlos a través de subcontrataciones. Y la realidad nos ha dicho que el ordenamiento jurídico laboral desprotege, que no tenía por qué ser así, ¿eh? Quiero Claro. decir, pero que desprotege, ¿por qué? Porque precariza y sobre todo rebaja lo que son determinadas condiciones laborales. También hay una reducción de lo que son los salarios cuando la empresa va desgajando esas partes que son partes necesarias para el funcionamiento normal. Quiero decir, en una escuela sin limpieza es obvio que no podría funcionar, ¿no? Las porterías o las guarderías, ¿no? Y entonces entramos en todo este fenómeno de la externalización mala, porque la externalización podía ser buena. Claro. La reforma laboral ha intentado atacar a estas cuestiones, modificando también uno de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores, que habla sobre la subcontratación y la aplicación del convenio colectivo para evitar, digamos, el abaratamiento de estos servicios, pero hay que mirar a ver si efectivamente lo consigue, o lo que se consigue es que no haya tanto como venía viendo una competencia entre empresas, que el convenio de empresa pues iba con salarios a la baja, ahora se van a someter a los convenios de sector, pero si en la negociación sectorial de esos sectores que son típicos de la subcontratación, se alcanza realmente pues, lo que es una dignidad en el trabajo, lo que nos dice la OIT desde hace muchos años, que hay veces que se nos llevan a la boca, pero no lo llevamos a la norma, que es el trabajo decente, ¿no? El conseguir que realmente quien presta una actividad, un servicio, realiza una prestación, efectivamente pues sea compensado en ese equilibrio de lo que es una relación laboral, y no solo lo digo salarialmente, también lo digo en otras condiciones,
con lo que es adecuado a la prestación que se realiza, y lo que no haya pues es esta fiereza, podemos decir, de competencia entre empresas contratistas y subcontratistas que lo que hacen pues es precarizar bastante más el empleo. Por eso decía antes que había colectivos que tenían esa posición de excluidos o más vulnerables, pero que a veces también tendríamos que entrar en sectores. Y tú has puesto ahí el punto álgido, pues por ejemplo en la limpieza, ¿no? Que es uno de los sectores que pues está claro que la externalización o desgajar las actividades de la empresa y sacarlas, pues ha sido solo para mermar lo que son los derechos laborales de los trabajadores que están en estos sectores de actividad. ¿Qué te ha parecido el llamado acuerdo de los llamados agentes sociales? Que yo no sé si me gusta mucho el nombre, ¿no? Pero parece que ha sido todo un éxito de la ministra, sindicatos y patronal de acuerdo en esta reforma laboral. Bueno, siempre es bueno que el diálogo acabe en consenso. Eso es bueno. Lo que no es tan bueno, que es verdad que hacía tiempo que no teníamos una concertación social para la reforma de las normas laborales, es que sobre la base de alcanzar el acuerdo, pues se pueda renunciar a las reformas que son necesarias en el mundo de las relaciones laborales y de la contratación de trabajo en España. Eso no me gusta, porque a lo mejor hay que hacer un mayor sacrificio o no intentar alcanzar un pacto temprano. Pues también se ha puesto la excusa un poco que la Unión Europea pues quería un pacto para final del año 2021, y entonces pues lo que se ha podido pactar se ha pactado, y los temas escabrosos pues que se han hecho, se han colocado a un lado y no se han reformado o no se han traído, pues digamos, al, a las nuevas normas, y que también son necesarios. Y por lo tanto, ese acuerdo que me preguntabas, pues el acuerdo siempre es bueno. Yo creo que en el mundo de las relaciones laborales es importante la concertación y el diálogo y alcanzar unas normas consensuadas, pero también a lo mejor pues los esfuerzos no han sido los necesarios, y si el legislador, que es a quien le compete, ve que no se ha reformado o no se ha cambiado todo lo que hay que cambiar, pues tiene que asumir su responsabilidad, y su responsabilidad es reformar otras cosas, a veces sin el consenso, si no se alcanza el consenso, cosas Bueno, que no le gusten a los empresarios y cosas que hay veces que no les gustan a los sindicatos o a la parte pero en este, representante de los trabajadores, y eso es asumir también responsabilidades legislativas, ¿no? pero en este caso lo del legislador fue casi cómico, ¿no? Los partidos en desacuerdo y aparece el voto equivocado de uno. Yo no sé cómo se puede en esta sociedad aceptar que un voto que está claramente equivocado tenga esa validez formal cuando está claro que era de un partido que no apoyaba esa aceptación de la ley, ¿no? Sí, bueno, la norma se reforma por parte del gobierno con un instrumento que se llama así Real Decreto Ley, que adopta el poder ejecutivo, pero con fuerza de la ley del Parlamento, y luego tiene a los 30 días que convalidarse en las Cortes. ¿Y qué pasa cuando va a convalidarse en las Cortes? Pues que tenemos, digamos, durante esta legislatura, todos lo sabemos, pues poco sustento parlamentario, que es una pena, ¿no? Porque yo creo que las llamadas en una democracia a legislar son las Cortes, y entonces ahí sí que es importante también los consensos, ¿no? Y alcanzar los consensos. Y el voto equivocado o no equivocado, claro, que alguien dice me he equivocado al votar, que
así entre comillas y entre paréntesis podemos decir, una función principal, ¿no?, del parlamentario, ¿no? Saber lo que vas a votar, si tienes que decir sí o no a una cuestión determinante. Bueno, yo creo que esto ha sido impugnado y tendrá que resolver, que no sé si resolverá en su momento. Quiero decir que si llegara pronto la resolución de quien le corresponde el órgano constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional, probablemente cuando llegue no tenga ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque esta norma laboral pues ya se habrá pasado a una transformación por una vía de urgencia a una ley, y entonces va a afectar a un periodo que no va a tener ninguna relevancia. Pero sí que pone de manifiesto que no somos una sociedad lo suficiente madura en el ámbito de las relaciones laborales. Y lo digo tanto en el acuerdo limitado al que llegan los agentes sociales, y le llamo limitado porque no reforman todas las cuestiones que se necesitan en este momento. Hay aspectos que pueden afectar a la subrogación, a los despidos, que no han sido tocados en la reforma, porque la reforma afecta a 4 aspectos fundamentales. Un poco la simplificación de los contratos, y así lo llama simplificar, que simplificar no siempre es bueno, ¿eh? Es mejor clarificar que simplificar. Un poquito modernización de la negociación colectiva, pero algunos aspectos, la ultraactividad de los convenios, que había una reforma del 12 que le hacían algo de daño. Lo que hemos hablado un poco de la subcontratación, y un poco para evitar, digamos, que haya una rebaja, y sobre todo una rebaja de condiciones laborales y salariales para quienes están inmersos en esa externalización. Y luego pues la pandemia nos ha enseñado que es mejor la suspensión del empleo que la extinción, ¿no? Y también se ha introducido una reforma en la flexibilidad de los llamados ERTES, para hacer una apuesta que ya la venía haciendo en otras crisis laborales Europa. Mejor mantener durante un tiempo suspendido el empleo que cuando llega una crisis extinguir los contratos, porque luego recuperar esos contratos de trabajo es muy difícil. Pero ya digo que hay otros aspectos que no se trataron en el acuerdo y que tampoco se han tratado por el legislador, que tarde o temprano tendrá que abordarles. Y si les aborda muy tarde, pues lo que provocará será, digamos, perjuicio sobre todo en quienes están desempeñando su trabajo en el día a día. Mira, yo soy de los que opina que no es casual que en este momento salga esta apuesta por seguir avanzando en el aborto como derecho. Por supuesto, nadie creo que estemos por mandar a la cárcel a las personas que se sienten abocadas a ese problema, ni pensamos que haya que tomar una solución de tipo integrista, ¿no? Pero no le encuentro explicación a lo que está haciendo el Partido Socialista, más que en el contexto de intentar hablar de otro tema, porque una de las grandes causas del aborto es la situación laboral. Eso se lo encuentra uno cada día en las conversaciones reales de las personas. ¿Tú cómo ves que en este momento y de esta manera, yo creo que no estaban en el programa electoral, salgan con el tema este de ampliar el aborto como derecho? Pues aquí has dado en la clave, ¿no? Porque yo creo que la apuesta por la vida, en primer lugar, que no es una cuestión de partidos políticos, ¿no? Es una cuestión de personas y de hombres. Y el grave problema que presenta el aborto, que yo tampoco estoy por, digamos, castigar y penalizar a quien toma, pero que eso ya salió desde hace mucho tiempo de nuestros códigos penales. Pues ya que me dedico al derecho del trabajo, voy a lidiar el tema del aborto. Proyectos de vida, ¿no? Que es lo que ponías tú un poco sobre la palestra. Si a alguien se le priva de iniciar
una independencia, crear una familia, hacer un proyecto de vida, y digo si le priva entre comillas, ¿no? Porque luego son apuestas muy personales, ¿no? Pero si uno no alcanza unos mínimos de salarios, de poder afrontar una serie de gastos, pues lo que va haciendo es la mayoría de la población o dilatando el momento de ser madres y padres, ¿no? O posponiéndole o a veces no llegando, y por otra parte pues tenemos unos legisladores que en un momento determinado, cuando España necesita, España y toda Europa, porque ya sabes que se habla del problema, ¿no? Demográfico que tiene España y Europa, y se le llama incluso el invierno demográfico, ¿no? Que estamos, somos sociedades avanzadas y sociedades que estamos, digamos, renunciando al ser humano, ¿no? Renunciando en el momento inicial de la vida y también en el momento final de la vida, ¿no? Porque tenemos esos dos problemas, el aborto y la regulación de la eutanasia. Vamos, yo creo que las apuestas en favor de potenciar, ya no voy a decir en términos que a la sociedad nos importa la vida, sino que también necesitamos la vida. Y en el mundo, por ejemplo, de la seguridad social, pues necesitamos que haya un relevo, ¿no? De personas, que el Claro. relevo necesitamos que alguien nos suceda, que cuando alguien llega a la jubilación, pues no tengamos esa pirámide invertida que tenemos poblacional, sino que necesitamos gente que llegue y que le podamos dar oportunidades. Y yo creo que esa es una de las grandes equivocaciones, ¿no? De las sociedades más modernas o posmodernas, como las queramos llamar, de ver el aborto como un derecho. Claro. Pero es que Yo para no mí, creo que el aborto sea un derecho. Hay que contextualizarlo de otra manera. El derecho más es la vida, ¿no? Y las posibilidades de traer vida. para mí lo sorprendente es que me parece tan anacrónico, o sea, que el partido que está defendiendo que no haya prostitución y que ve que la prostitución, más allá de la aparente libertad, hay unos condicionamientos. Uno de los grandes colectivos que abortan son las prostitutas. En el momento en el que estamos tomando conciencia de la vida cerebral de los fetos, que hace 50 años se pensaba que un feto no sufría, pero ahora que pensamos que el feto sufre, ahora que se está planteando el duelo perinatal, ahora que se plantea el duelo por los embriones de quienes han hecho fecundación in vitro, esté yo de acuerdo o no con la fecundación in vitro, se empieza a plantear que hay personas que tienen duelo por aquellos embriones que dejaron. Y precisamente en este momento en el que crece la sensibilidad, bendito sea, ¿no? Crece la sensibilidad hacia esas áreas, pues resulta que te salen con que el aborto no, bueno, no, que no es persona, que a partir de cuándo es persona. Es que me parece, o sea, como anacrónico, además de que me parece una barbaridad, me parece fuera de esta época. Efectivamente, Eugenio, yo creo que has dado en el clavo, que casi poco más puedo añadir yo. Yo creo que hay que repensar también al hombre en el siglo XXI, el hombre que se destruye, ¿no? Y el aborto, digamos, es destruir a lo más débil, a lo que está naciendo, y a lo que es el propio ser humano, ¿no? Y lo que es la propia dignidad del ser humano, y la defensa, digamos, del derecho a la vida. Pues yo creo que es lamentable decirlo, pero que en muchas sociedades avanzadas pues ha quedado arrinconada, ¿no? Tenemos tantos derechos y perseguimos tantos
derechos y el principal derecho, que es el derecho de los derechos, que es el Claro. derecho a la vida de la persona, no solo no le respetamos, no solo le despreciamos, no solo le arrinconamos, sino que le matamos. Mira, y Que, desde el punto de vista del derecho, dado que es un poco tu especialidad, ¿cómo se explica que el Tribunal Constitucional tenga parada ese tema? Está recurrida, no contestan al recurso que hace 1000 años hizo sí, sí, el... sí, sobre la ley del aborto, ¿no? Que se tenía que pronunciar y no se ha pronunciado. Pues se explica muy mal, ¿no? Se explica muy mal porque dicen, ¿eh? Dicen que sí que va a salir. O sea que a lo mejor este año conseguimos tener el pronunciamiento que necesariamente es exigible, va a ser un pronunciamiento tardío, ¿no? Eh, Claro, ¿Por qué se relega, digamos, un asunto y no se les va dando un poco un trámite a los asuntos según van entrando, ¿no? Que sería por qué es espinoso, por qué no hay un consenso entre quienes tienen que votarlo? Mm, Aquí tenemos que decir que Estados Unidos ha dado un paso que, aunque haya sido criticado, un paso a favor de la vida, ¿no? Su Corte Suprema ha decidido que se va a pronunciar sobre las leyes del aborto de distintos estados claro. y que va a hacer una apuesta por la vida. Y incluso allí ha sido criticado por los abortistas, pero yo me quito el sombrero, como jurista, me quito el sombrero porque hay que poner en su sitio el principal de todos los derechos del hombre y de la persona, ¿no? No, el principal derecho es el derecho a la vida. Y luego que esa vida sea una vida digna, una vida decente, que se respete la intimidad, que se respete el honor, que se respeten sus libertades religiosas o sus libertades de movimiento. Pero el principal derecho para la persona es la existencia, a la vida, y yo creo que hay que repensar y también los juristas que tenemos que tener un compromiso de vida coherente con lo que somos, quiero decir, pues en los cristianos también tenemos que hacer allí donde estamos y somos presentes nuestra opción, que a veces pues nos callamos bastante, ¿no? Preferimos mirar para otro lado o ponernos de perfil, pero yo creo que es una cuestión importante y que también sería importante que si este debate se abre en las Cortes Generales, pues hubiera también parlamentarios de todos los grupos políticos que pusieran el acento donde hay que ponerle y fueran capaces de levantarse, ¿no? Y a veces disentir de lo que lleva una supuesta siglas o un partido político y que todos allí fueran, digamos, coherentes con su Sí. conciencia. Noemí Serrano, nos alegra mucho contar con tu aportación. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para vosotros y encantada de que las nuevas tecnologías pues nos dejen comunicarnos. Cierto, cierto. Un abrazo para todos.